oyentes. Cambio. Aló, pastor, buenas noches, un abrazo desde Bogotá. Los saluda Enrique. Mi opinión es la siguiente: escuchando el dramatizado, lo resumo en 2 palabras: falta de confianza. Falta de confianza porque es algo que los padres debemos ganarnos. Desafortunadamente es así, sí. Debemos ganarnos esa confianza de nuestros hijos para buscar orientarlos, que ellos se acerquen. Y así como en el dramatizado, la niña buscaba a su amiga, comillas, para buscar una orientación, eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Buscar en que ellos nos vean como esos amigos, con el respeto a como lo vean los demás, es mi manera de pensar. Gracias, cambio. Muchísimas gracias, Enrique, por estar con nosotros. Me llamó la atención, bueno, Enrique, lo habíamos extrañado, me lo habían preguntado, que qué había pasado con Enrique, el de Bogotá. Ya regresó, porque tenemos otros Enriques en México y en otros lugares. Me llama la atención 2 cosas. Una, el consejo que le da la amiga, como si fuera gran proeza, gran oportunidad, y uno dice allí, bueno, estaba como animada, recibió algún pago o algo por el fulano para que animara a la muchachita, o qué pasó, porque eso se puede dar. Y otra cosa que me llamó la atención dentro de esto es, todos prometieron matrimonio y no hay problema. Si se da el embarazo, entonces vamos a casarnos y se arregla el asunto. Sé que hay más oyentes que quieren participar, así que una vez más, Ana Eugenia, démosle oportunidad para que hablen al respecto. Cambio. Dios los bendiga a todos, la paz de Cristo. Hay una joven de 18 años, va a cumplir 18 años, hija de mi esposa y mí, bueno, de los dos, ¿no? Por cuestiones de inseguridad en México, sí se le ha prohibido a ella acudir a fiestas o con sus amigas en la noche. En el día pues no hay problema, ¿verdad? No sé si me están escuchando por ahí, bueno, ahorita me corroboran. Estoy que tenemos una joven que va a cumplir 18 años y desde hace 2-3 años se le ha prohibido asistir a fiestas o con sus compañeras, ¿no? De escuela, de noche y así, pues, ¿verdad? Más de noche, pues, por la inseguridad más que nada de lo que se vive en México. En esa cuestión sí, por más que nada por inseguridad, ¿verdad? Pero bueno, ahorita no ha pensado, bueno, eso dice ella, ¿no? Que en noviazgo y todo eso no se le ha visto, pues, ¿verdad? Y bueno, estaba escuchando ahí un poco, pero no escuché todo, ¿verdad? De la reflexión. Ese es el punto que yo tengo, pues, cambio. Bueno, creo que hay mucha gente que ha sido criada en colegios cristianos, pero no son cristianos. Hay mucha gente que son hijos de padres cristianos, pero no son cristianos. Cuando una persona plantea ¿no es cierto?, exactamente por qué no hacer las cosas, no debe ser por las consecuencias, sino por los principios que la persona maneja. Hay siempre la gente equivocadamente puede tomar decisiones basadas en las consecuencias. Y si nosotros basamos como un principio de vida las consecuencias, el problema de tomar decisiones por las consecuencias, que las consecuencias no son un incentivo correcto para tomar decisiones, porque podríamos hacer cosas que son indebidas porque vamos a tener buenas consecuencias. Entonces las consecuencias jamás han sido, y podríamos tomar buenas decisiones y tener malas consecuencias. Entonces las consecuencias no deben ser lo que debe promover a una persona, si es cristiana, ¿no? Si es cristiana no deben ser las consecuencias. Pero por ahí, dentro del ambiente secular, la gente que no es cristiana, que no cree en Dios, es difícil, porque ellos miden las cosas de acuerdo a las consecuencias buenas o consecuencias malas.
Si la consecuencia es mala no me conviene, si la consecuencia es buena me conviene. Entonces, si medimos antes las consecuencias, Cristo en alguno de los ejemplos propone perder la vida, por causa de él, consecuencia mala no me conviene. Entonces es medio radical. La persona debe tomar por sus principios y por sus valores, y por sobre todo por el amor a Dios, ¿no es cierto? Si la chica cristiana me preocupa mucho lo que dice, y me preocupa mucho lo que le dice a su amiga, también debe a su amiga la cristiana. Porque si era cristiano es, ¿por qué no? Porque eso desagrada a Dios. No es por las consecuencias, es por lo que Dios va a pensar de mí, y porque lo que voy a desagradar a Dios, y ese es el principio que debemos ver, no las consecuencias. Si las chicas no son cristianas, bueno, están en problemas, porque el mundo mide las cosas por las consecuencias. Consecuencias buenas, consecuencias malas. Y así van tomando decisiones. Cambio. Bueno, muchísimas gracias, profesor, por su participación, y segundo, y a Enrique y a todos los demás hermanos que van a participar. Sucede que el primer problema es cómo les dicen a la familia, él o ella, que están embarazados. Me acuerdo de unos jovencitos, él 16 años y ella 14 años. Y ese jovencito decía, mire, yo le digo a mi papá que embaracé a esa niña, y téngalo por seguro que él me va a golpear tanto que yo prefiero tal vez, antes de esa golpiza y de todo lo que va a hacer mi papá conmigo, suicidarme. Así que una lucha. Yo para ese tiempo tuve un taller de reparación de motos y toda esa cuestión, y me monté en una moto, me fui con él. Nos conocimos porque trajeron una moto, me acuerdo, una 1000 y algo centímetros, grandísima. Y fuimos a la casa para hablar, y era un hombre, yo no sé si había estado en lucha libre o no sé, pero tenía como esa pinta así toda, y aparte muy agresivo. Y entonces, pues lo invito a tomar café. Aquí se acostumbra siempre al café, y en Bogotá, pues por el frío más. Comencé a hablarle de mi trabajo, del colegio, de la iglesia, de todas estas cosas, y le pregunto, bueno, ¿y qué pasaría si un hijo o una hija viene y le dice que está embarazada, o él ha embarazado a una muchacha? La respuesta fue, yo lo mato. Y el muchachito ahí sentado escuchando, pues imagínese. Fue un trabajo bastante largo, y lo primero es ese problema, cómo se le dice. Así que se informó primero al papá del muchacho, y luego el siguiente paso, hablar con los papás de la muchachita. Ella suplicaba, rogaba y decía que no, que esperaran, que se escaparan, que se mataran. Bueno, tantas salidas que allí yo creo interviene el diablo. Ahora, estos dos no eran cristianos. La siguiente posibilidad que plantean increíblemente, y más ahora, es el aborto. Esta situación no fue hecha a conciencia, este embarazo, estos niños no son responsables, esto les va a dañar la vida, el estudio, la oportunidad de casarse, de todo, entonces acudamos al aborto. Increíblemente, mucha gente ve como una salida a este problema el aborto. Otra posible salida que tienen muchos es, tengamos el niño y lo damos en adopción o lo regalamos. Habrá una familia que reciba ese niño y entonces lo vamos a regalar. O algunas optan por abandonarlo en la puerta de una entidad pública, en la puerta de un templo, o tristemente en un basurero. Pero hasta allá se llega. Pero el error común entre los cristianos, y espero me escuchen atentamente para luego darles participación. El error común en los cristianos es, este par de muchachos cometieron un error, un pecado, y bueno, toda esta cuestión, pero hay que solucionarlo, y eso se soluciona casándose. Estimados amigos, hermanos, de los que tristemente yo alcancé a hacer algunas ceremonias de esas, porque los dos jovencitos decían estar tan enamorados que por amor lo hicieron, ¿no? Ella le dio la prueba del amor a él. Y luego los papás de la niña, los papás del joven, estuvieron de acuerdo que pues los iban a ayudar, los iban a estar guiando,
pero que debían de casarse. Esos matrimonios generalmente están de 3 a 5 años, algunos sobreviven un poco de tiempo, pero generalmente terminan en divorcio, en separación, en maltratos y en cosas horribles. Cuando he tenido que enfrentar estas situaciones, el consejo que les doy a los papás de la niña es: el daño está hecho. Número 1, Dios es un Dios perdonador cuando se perdona. Y eso hay que enfrentarlo y hay que decirlo, porque hay mucha gente que le da miedo decir que Dios es perdonador. Dios perdona, vienen consecuencias. Si se le advierte a la niñita, bueno, van a venir consecuencias, ya no como amenazas, sino más bien para prepararla y saber que la vida para ella no va a ser fácil. Igualmente para él. Claro que yo no sé por qué el hombre es inmaduro, a veces de 40 años, pues imagínense cuando tiene 16 o 18 años, prometen, juran. Y me acuerdo de uno, para acabar de completar, bien grande, y los que son bastante grandes tienen algunas cosas que a veces son temerosos, miedosos, acobardados, no todos, pero no siempre el grande. Y bien grandote le dicen: no papá, yo me levanto, trabajo, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer aquello, porque me tocó coger al papá acostado. Tenía que estar ya acostado para poder más o menos, y eran cristianos, le cuento, cristianos. Entonces los dos, tanto él como la muchachita, y hablar: no, yo voy a cumplir. La mamá del muchachito dijo: no, mañana mismo vamos a hacer los trámites para casarlos, y eso hay que casarlos. Y él: no, sí, yo me quiero casar. No, mi consejo es: dejémoslos que tengan ese bebé y que pongan la cara en la iglesia. Vamos a restaurarles, vamos a apoyarlos. Ni ustedes los mandaron, los papás de la muchachita, ni el muchachito, así que ustedes no tienen por qué sentir vergüenza, pena, sentirse acusados, sentirse mal de los que juzgan, de los fariseos y de saduceos, escribas y todos esos que a veces hay en algún lugar, en alguna iglesia, casi siempre hay todos estos grupos. Y vamos a esperar. Cada uno fue para su casa, porque esta tarde, una intervención, alguien me entendió que no, que yo justificaba la fornicación. No. Y bueno, cada uno va para su casa, vamos a esperar que nazca ese bebé. Y entonces esperamos a ver qué pasa. Pues nació el muchachito, lo que ha recibido es lo que el abuelo le ha dado. Ese joven no cumplió pero nada, y sigue siendo irresponsable, que ni siquiera cuidar a ese niño ha querido. Por supuesto, la mamá le tiene bastante fastidio, odio, rechazo, porque en eso termina casi siempre esos problemas. Si se hubieran casado, ya creo que tiene unos 4 o 5 años tal vez, para este tiempo ya estuvieran separados. Así que, mis hermanos, estas son cosas que hay que pedirle a Dios, y Dios interviene para que nos dé sabiduría, para que nos dé conocimiento, para que nos dé salidas al respecto qué hacer. Lo que sí tenemos que recordar es Santiago capítulo 2 versículo 13, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Mientras ustedes piensan, arreglan, meditan, todas esas cosas, yo voy a pedirles que estén atentos a una canción. Terminando la canción les voy a dar participación para que hablemos de todas estas cosas que trae como consecuencia el embarazo de los adolescentes. Yo sé muy bien por lo que ahora estás pasando. Yo puedo sentir, puedo escuchar que estás llorando. Te sientes sola y yo no sé cómo decir que junto a ti estoy. Mas dame la oportunidad de un día podértelo decir y abrazarte.
abrazarte con todo mi amor, mamá.